Bueno, continuando con el repaso de matemáticas, vamos a ver ahora lo que es la integral. La integral, de acuerdo a sus clases de cálculo, es la operación inversa a la derivada y representa el área bajo la curva de una función, ¿sí? Si yo grafico la función f de x contra x, que sería esta parte, y quiero determinar lo que es el área bajo la curva, pues esto es realmente lo que es la integral. Una manera de determinar esa área bajo la curva es haciendo rectángulos relativamente pequeños, ¿sí? Entonces vamos viendo el rectángulo rojo, ¿sí? Entonces el área de un rectángulo pues es la base por la altura. Para ese rectángulo rojo pues sería el delta x de 1 por la función evaluada en x1, ¿sí? O sea, la altura sería lo que vale la función en x1, ¿sí? Si yo quiero evaluar toda el área, pues lo que hago va a ser la sumatoria de lo que vale cada rectángulo, ¿sí? O sea, sería, pues vamos a decir, f de x1 por delta x1 más f de x2 por delta x2 más f de x3 por delta x3 y así sucesivamente hasta el último rectángulo, ¿verdad? Expresado en forma de algoritmo, pues sería una sumatoria desde i igual a de 1 hasta n de la función de xy de delta xy. Ahora bien, en cálculo, si el delta x tiende a 0, o sea que es infinitesimal, lo que significa que es algo muy pequeño respecto a algo mucho más grande, entonces yo puedo utilizar, pues ahora sí que esa sumatoria pues va a ser igual a la integral de la función de x de x, ¿sí? Ahora bien, en la forma práctica, ¿cómo podemos integrar? Bueno, se puede integrar obteniendo figuras sencillas debajo de la curva para calcular el área, ¿sí? O sea, lo puedo dividir en rectángulos, triángulos, de tal manera que yo pueda encontrar toda esa área bajo la curva, ¿sí? En un tiempo, los que hacían experimentos y querían integrar, obtenían una curva, obtenían la gráfica, y entonces lo que recortaban era el área, y entonces era un papel homogéneo, o sea, podría ser papel mantequilla milimétrico, entonces se recortaba, papel mantequilla simplemente, se recortaba y luego se recortaba una área similar, entonces, pues vamos a decir por regla de 3 o análisis dimensional se podía obtener cuánto valía esa área, ¿sí? Otra de las maneras es, pues, una integral de forma analítica se obtiene mediante las fórmulas de integración de cálculo, ¿verdad? Y otra forma, que es la que se está empleando últimamente, sobre todo las que no tienen solución analítica, es empleando los métodos numéricos, que ustedes lo van a ver en MAPI 3. Vamos viendo los tipos de integral que podemos encontrarnos en el curso de Fisicoquímica 1. ¿Sí? Vamos haciendo este ejemplo. ¿Sí? Son tres ejemplos. El inciso A. Pero lo que voy a hacer pues es tratar de simplificar, o sea, esta integral la pongo en 3 y saco las constantes. ¿Sí? A la hora de hacerlo, pues tengo fórmulas relativamente sencillas o simples que pues son las que se utilizan para integración. O sea, aquí en este caso la primera sería la integral de x a la n, ¿no? Entonces, como es 1, es n más 1 sobre n más 1. Entonces sería x al cuadrado sobre 2 y como estaba multiplicado por la constante, pues es 3 medios de x al cuadrado, ¿no? La segunda, pues la integral se elimina con el diferencial y me queda 2x. La tercera es la integral de dx entre x, pues sería logaritmo natural de x, que se multiplica por la constante. Y finalmente, una vez que yo realizo esta integral, esta es una integral indefinida, entonces tengo que ponerle la constante de integración. Esta debe de ir forzosamente, si no se pone el resultado está incompleto. En el inciso B, aquí yo tengo ya límites.
Esta es una integral definida. Entonces voy a tomar lo que ya tenía del inciso anterior y nada más pues voy a sustituir lo que son los límites. Límite inferior, límite superior, límite inferior, límite superior, límite inferior, límite superior. Entonces lo sustituyo en lo que es pues digamos los términos que se obtuvieron de la integral, ¿no? Entonces sería 3 medios. Aquí x toma el valor de 3, o sea, límite superior menos límite inferior, que sería 3 medios, 2 al cuadrado. Lo mismo sería para el segundo término, sería 2 por 3 menos, porque es el límite inferior, 2 por 2. Y lo mismo para el tercer término, 3 logaritmo natural de 3 menos 3 logaritmo natural de 2. Una vez haciendo los cálculos, pues encuentro que el valor es 10.7164. Entonces, otro ejercicio, este ejercicio pues no tiene valores numéricos, ¿verdad? Pero sí es una integral definida con límites. Entonces, pues voy a hacer algo similar. Esta la simplifico, saco las constantes fuera de la integral y me queda t de t de t1 a t2. Aquí saco fuera la constante, que es b, y voy a integrar de t1 a t2. Y aquí saco la constante w y voy a integrar de t1 a t2 de t entre t, ¿no? Y a la hora de integrar utilizo las mismas fórmulas, ¿verdad? Aquí sería t al cuadrado sobre 2 de t1 a t2, aquí sería t de t1 a t2 y aquí sería logaritmo natural de t de t1 a t2. Entonces sustituyo límite superior menos límite inferior, ¿sí? Y lo hago lo mismo para el segundo y el tercer término. Después factorizo y una vez que ya factoricé, pues aquí en el último término puedo utilizar las leyes de los logaritmos y me quedaría esta expresión. Estos tres ejercicios pues son los tipos de integrales que vamos a ver durante el curso. Si se fijan ustedes, realmente no están complicadas las integrales, sino lo más complicado en este curso de Físico-Química 1 pues van a ser las derivadas. Muchas gracias.